norte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Listo. Muy buenas noches para todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Los saludamos en esta tarde del 25 de marzo de 2021 para continuar con nuestra sesión de nuestra asignatura Estados Financieros y Sistemas Contables. Muy bien. La clase anterior nosotros estábamos estudiando, está compartida la pantalla en este momento, ¿cierto? Nosotros estábamos estudiando este informe financiero, ¿cierto? Por favor, me confirmen que lo estén viendo. Y este informe financiero que... entonces, espérame. Compartir contenido. Y le voy a dar escritorio, full screen. Yo creo que ya. ¿Cierto? Yo creo que ya se debe estar viendo. ¿Listo? Ok, entonces estaba diciendo que nosotros estábamos trabajando este estado financiero, en el cual, o este ejercicio mejor, en el cual pues proponíamos unas transacciones, unos hechos económicos, los cuales llevábamos al comprobante de diario mediante el comprobante de contabilidad que todos conocemos, débito y crédito, en el cual pues tenemos las compras, los traslados, los pagos a proveedores, arrendamiento, vigilancia, nómina, venta de mercancías. Y luego con este comprobante diré lo que hacíamos era llevarlo a la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo lo que hacíamos era tomar el saldo inicial, este saldo inicial de la hoja número 1, y ese saldo inicial o saldo anterior es el que incorporamos aquí en estas dos primeras casillas. Posteriormente, en el comprobante de diario, lo que hacemos es que estas transacciones débito y crédito, estas transacciones nosotros las llevamos a la hoja de trabajo como movimientos que tiene la empresa durante el periodo contable. Y al final nos da la suma de los valores, el saldo que queda a diciembre 31. Entonces, aquí 150 más 1.357 menos 365 nos da 1.142.000. Esa es la forma de realizarla, ¿sí? Y a eso lo hicimos con todas las cuentas sobre las cuales habíamos tenido un movimiento. Y luego hacíamos unos ajustes, y esos ajustes incluían, y explicábamos que estos ajustes del estado de resultados, voy a ocultar estas celdas, ¿cierto? En el cual, hasta aquí, capital, utilidad, acá desde la 41 en adelante, estos valores son del estado de resultados. Y esos valores del estado de resultados no pasan para el periodo siguiente. Me explico. Si una cuenta de estado de resultados, ingresos, costos, gastos, ventas, costo de ventas, ellos terminan con un saldo, mire acá 560. Entonces lo que hacemos es, acá 560, lo que hacemos es hacer voltear esa cuenta para que nos quede en ceros. Y una vez nosotros hayamos cerrado esta cuenta de estado de resultados, lo que hacemos es subir el impuesto a las ganancias acá a donde pertenezca para que nos cuadre el ejercicio, ¿cierto? Y si tenemos utilidad del ejercicio,
también la vamos a llevar ahí. ¿Mm? Listo. Ok, y luego, entonces ya tenemos las cuentas que vienen de un saldo inicial más unos movimientos que da un... Perdón. Iba a mostrar. Aquí tenemos el saldo, ya el resultado final, ¿sí? Que corresponde al saldo anterior más o menos los movimientos, y que a esto le hacemos un ajuste. Y en ese ajuste de contabilidad, pues el estado de situación financiera nos queda en ceros, perdón, el estado de resultados, y ya tenemos esto listo para incorporar en los estados financieros. Luego pasamos a los estados financieros, y para hablar de los estados financieros tenemos que hablar de la norma internacional de contabilidad 1, que se refiere a la presentación de los estados financieros. Entonces, el objetivo de esta norma es asegurar la comparabilidad de los estados financieros, que esos estados financieros sean comparables con la misma empresa, pero en periodos anteriores. Entonces, si estamos haciendo, en este momento estamos cerrando 2020, entonces vamos a tener que compararnos con 2019 y 2018. Realizamos las variaciones y miramos cuál ha sido el comportamiento de las cuentas. Pero también esa comparabilidad nos sirve o le sirve a las compañías para compararse con otras empresas del mismo sector. Si es una empresa productora de calzado, pues nos vamos a comparar con otra empresa productora de calzado, y ahí vamos a mirar cuál es nuestra posición frente a la competencia. Los requisitos para la presentación de los estados financieros deben tener una estructura y deben haber unos requisitos mínimos sobre su contenido. El alcance del propósito general es cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Eso es lo que nosotros necesitamos cubrir en ese alcance. Es decir, hay unos usuarios de la información financiera que no están en la capacidad de ir a solicitar una información más detallada. Por eso dentro del alcance es cubrir las necesidades de esos usuarios que no pueden acceder a esa información. Y los estados financieros no serán de aplicación para la norma internacional de contabilidad 34, porque la NI 34 se refiere a estados financieros de periodos intermedios. Quiere ello decir que las bases son diferentes a cuando hacemos un estado financiero anual. Las normas internacionales aprobadas por el IASB incluyen las NIF, las NIC, las CINIF y las SIC. Las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y las CINIF, que son las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera, y las SIC, que son las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad. La presentación de los estados financieros tiene unas características, y esas características está en que se deben presentar los estados financieros debe haber una presentación razonable y de cumplimiento a la NIF. Es decir, que dentro de cuando se está emitiendo los estados financieros debe haber un párrafo específico que diga que la empresa está cumpliendo con las normas internacionales de información financiera. Por supuesto, todas las empresas en este momento ya deben tener un manual de políticas contables. Este manual de políticas contables narra cómo es la actuación de las empresas en contabilidad, cómo es la forma de depreciar, cuándo avalúa sus bienes, cómo maneja los inventarios, cómo maneja los proveedores y cómo maneja los clientes.
debe tener una característica y es la característica del negocio en marcha. Es decir, que los estados financieros se tienen que preparar siempre informando si el negocio va a continuar en los periodos siguientes. Si no van a continuar en los periodos siguientes, lo que deben hacer es informar. Es decir, esta empresa va a continuar el último periodo y vamos a cerrar las operaciones. Debe hacerse una característica importante y es la característica de la base del devengo. Es decir, que la contabilidad se lleva o los hechos económicos se registran bajo el sistema de causación. Quiere ello decir que no es caja, es causación. Si yo vendo una mercancía hoy y me la van a pagar en 3 meses, yo la debo registrar hoy y debo causar esa cuenta por pagar. Debe haber una consistencia o uniformidad en las políticas, ¿cierto? Debe haber una importancia relativa de una agrupación, debe haber compensación e información comparativa. Pues no me voy a detener a explicar esto, ¿cierto? Pero bueno, este me parece importante determinarlo, ¿cierto? Que es la materialidad e importancia relativa, que las omisiones o inexactitudes de partida son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones tomadas sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y naturaleza de la omisión en que se haya producido. La magnitud o la naturaleza de la partida podrá ser un factor determinante. Y hay una información clave que es la información contenida en las notas a los estados financieros. El estado financiero como tal nos arroja unas cifras en las que uno puede ver, ¿sí?, que el banco vale 2.000 millones, que los inventarios de la mercancía están en 3.500 millones, que la propiedad, planta de equipo asciende a 1.700 millones. Y ok, pero en los estados financieros, uno de los estados financieros es las notas a los estados financieros donde se debe explicar a qué corresponde cada ítem, ¿sí? Entonces dice, bueno, nuestra propiedad, planta de equipo en el estado de situación financiera dice que vale 1.700 millones y en la nota explicativa debe decir cómo se componen esos 1.700 millones, cuál es la depreciación, cuál es la forma de depreciación, cuándo fue hecho el último avalúo, ¿sí? Para que el lector de los estados financieros pues tenga un conocimiento más claro, más expedito de lo que dicen esos estados financieros. Se deben presentar los ajustes por reclasificación, que son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Recuerde que nosotros estamos estudiando estados financieros y sistemas contables. El objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero, de los flujos de efectivo que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Ya lo voy a explicar muy bien. También muestra los resultados en la gestión realizada por los administradores con los recursos que han sido confiados. El rol del contador, de la persona que hace contabilidad, es un rol muy importante dentro de la compañía. Vea usted que él participa en la elaboración, en la recopilación, en el armado de unas cifras, que no es por armarlo en activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? O clasificarlo bien, debe estar bien clasificado naturalmente, pero es que con esa información la empresa toma decisiones económicas, decisiones fiscales, decisiones de inversión, decisiones administrativas. Por eso nosotros tenemos ese gran reto, y ese reto consiste en que la información debe llegar a quien toma la decisión de manera correcta. Es así de claro. Y eso se hace mediante los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos, los aportes que hicieron los patrimonios, el patrimonio, o sea, lo que estamos hablando aquí en estos primeros, activo, pasivo, patrimonio, estamos hablando del... ¿Perdón?
Estamos hablando aquí del balance general de los ingresos y gastos, que es de estados financieros, de los estados de flujos de efectivo y estas aportaciones de los propietarios y distribuciones, que se refiere a el estado del patrimonio, estado de situación del patrimonio, que inicia en enero 1 del año 1 y termina en diciembre 31 del año 1, y las notas a los estados financieros. Muy bien, el juego completo de inventarios, para que tengan presente de qué se compone el juego completo de inventarios de una empresa. Entonces, primero vamos a tener el estado de situación financiera al final del periodo. ¿Qué quiere decir ello? Ese es el anterior, que antes se llamaba el balance general. Ya no se llama balance general, se llama estado de situación financiera. El estado de resultado integral, que se divide en dos. Uno, que es el estado de resultado integral, y hay otro ahí mismo que se llama el otro resultado integral. Que el estado de resultado integral ERI y el otro resultado integral ORI tienen una finalidad diferente. El ERI muestra los resultados de lo que es la compañía, ¿cierto? De lo que es la compañía en el resultado de sus operaciones, el estado de resultados integral. Y otros resultados que ha tenido la compañía por otras transacciones diferentes a la operación se llevan al otro resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio, donde se demuestra cuál fue el capital que había en enero 1 del año 1 y con cuál capital finaliza en enero 31 del año 1. El estado de flujos de efectivo, quizás uno de los más importantes, todos son importantes, pero si usted mira el estado de situación financiera, o que antes llamábamos balance general, es una foto. ¿Es una foto cuándo? En diciembre 31. El estado de situación financiera le permite conocer a la empresa el efectivo que tiene para cubrir el capital de trabajo, de su activo corriente, que es lo que tiene la operación, sobre su pasivo corriente, que es la operación que fluye, los proveedores, la nómina, ¿cierto? Una empresa que no tenga pues un flujo de efectivo para cubrir su operación, pues está destinada pues a la quiebra. Y las notas a los estados financieros, que incluyen el resumen de las políticas y otra información explicativa. Listo. Muy bien, ese es en cuanto al juego completo de inventarios. Tal como lo permite el párrafo 81, una entidad puede presentar los componentes del resultado como parte del único estado de resultados integral o un estado de resultados separado. Cuando se presenta un estado de resultados, forma parte del juego completo de inventarios de estados financieros y deberá mostrarse inmediatamente antes del resultado integral. El que incluye el resultado integral. Entonces, una entidad presentará partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo, en un único estado de resultados integral o en dos estados, uno que muestre los componentes del resultado, el estado de resultado separado, y un segundo que comience con el resultado y muestre los componentes del otro resultado integral o el estado de resultado integral. Bueno, muy bien, este lo vamos a mirar ahora porque ya está en la norma y es digamos, la actividad, o mejor dicho, para nosotros entender muy bien, debemos leer la norma internacional de contabilidad 1, que es la que está aquí a continuación. Voy a mostrarles acá, antes de seguir, cuál es el modelo que se debe seguir en la elaboración o en la presentación de los estados financieros. Pues les pido por favor que hagan algún esfuerzo, porque pues no se puede agrandar la pantalla, ¿cierto? Entonces, siempre un estado de situación financiera debe estar marcado, ¿cierto? Debe indicar cuál es el nombre, estado de situación financiera, debe indicar una fecha. Por ejemplo, en el estado del balance general, del estado de situación financiera, se hace al 31 de diciembre, siempre. Pero el estado de resultados debe especificarse que se hace de tal fecha a tal fecha. Esa es la diferencia que hay con el estado de situación financiera. Debe decir si esos están expresados en miles, en millones de pesos. Se presentan los activos de primeras y se presentan los activos corrientes.
teniendo en cuenta que los activos corrientes son aquellos que la empresa, son los más líquidos que tiene la empresa. Cuando se refiere a los más líquidos, son los activos que son inferiores a un año o que se pueden realizar en un término inferior a un año. Ahí están los bancos, los inventarios, los clientes, las cuentas por cobrar a corto plazo, las inversiones temporales, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea fácilmente convertible en un año, entonces, un inventario, pues sí, fácil de convertirlo en un año, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, fácil de convertirlas en efectivo. Listo. Y ahí se cierra el activo no corriente, efectivo, otros activos financieros, cuentas por cobrar a empleados, los inventarios, activos biológicos, activos por impuesto a las ganancias, gastos pagados por anticipado, otros activos. Y los activos Buenas noches, no profe. corrientes. Disculpe una pregunta. Sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa, es que las diapositivas no sé si fue que se reducieron o ahora sí. Ya, disculpe. Entonces estaba diciendo que dentro de los activos corrientes, de los activos no corrientes, esos activos no corrientes se tienen que registrar aquellos activos cuya realización sea más difícil y que sea superior a un año. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene una bodega, tiene una flota de equipos, entonces no los puede salir a vender en el corto plazo, ¿cierto? Debe, pues, hacer un proyecto para vender la bodega, cuáles son las razones, o vender el edificio, pues saber por qué se va a vender, ¿cierto? Entonces, la propiedad de planta de equipo no se vende en menos de un año. La maquinaria, si tenemos una empresa de maquinaria, que necesitamos maquinaria para la producción, pues vender una máquina, o sea, vender la maquinaria, pues no significa para la compañía, pues que no se puede vender en menos de un año. No podemos vender la maquinaria para pagar la nómina, no, eso no se puede hacer, ¿sí? Está, por ejemplo, las inversiones que sean a largo plazo. Entonces, una inversión que sea a más de un año, si tenemos un ejemplo muy fácil, que es abrir un CDT, un título en el banco, entonces ese título en el banco genera unos intereses, pero el banco nos dijo que el título era a 18 meses para que nos dieran una buena tasa, o a 24 meses para que nos dieran una buena tasa. Entonces, no podemos disponer de ese dinero en menos de un año, sino hasta el vencimiento. Entonces, por tanto, es una inversión a largo plazo, es un activo no corriente. Las propiedades de inversión, propiedad planta de equipo, etc. En cuanto a los pasivos, tienen la misma connotación de los activos. Es decir, los pasivos corrientes son aquellos que se tienen que pagar dentro del año, dentro de un periodo de 12 meses. Y los pasivos no corrientes son aquellos que se tienen que pagar después de un año. Entonces, ¿qué se tiene que pagar antes de un año? Tienen que pagar las obligaciones financieras, los sobregiros, las cuentas por pagar a comercial, los proveedores, otras cuentas por pagar, los pasivos por los impuestos o los impuestos. Y los pasivos no corrientes son aquellos con los cuales la empresa tiene una obligación de desprenderse de los recursos que tiene, pero superiores a un año. En ellos se encuentran, por ejemplo, otros pasivos financieros, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a entidades relacionadas, pasivos por impuestos, provisiones, beneficios a empleados, otros pasivos, etcétera. Es decir, todo lo que sea superior a un año. Y en el patrimonio, lo que deben tener en cuenta en el patrimonio es que es el valor residual, ¿sí? Que el valor que tú tienes en los activos, le restas los pasivos y te da el patrimonio. Es el valor residual que tiene la compañía, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, en el estado de resultados, pues lo que se tiene que tener en cuenta son los ingresos de las operaciones que ha tenido la compañía. Entonces, una empresa ha tenido
unos ingresos operacionales. Volvamos al ejemplo de la empresa de calzado. Esa empresa de calzado tiene unos ingresos por la venta de calzados. Esos son los que van allá arriba. Listo, pero para la empresa le ha generado, o sea, para ella vender toda esa cantidad de zapatos y generar ese ingreso arriba, ha tenido la necesidad de incurrir en un costo, ¿cierto? Claro, los materiales, el pegante, las puntillas, el hilo, bueno, etcétera, la nómina, los empleados, el servicio de agua, de luz, el tinto, de la cafetería, etcétera, etcétera. O sea, ha generado un costo que es el que se denomina costo de ventas. Entonces usted encuentra en el estado de resultados el ingreso menos el costo de ventas para llegar a una utilidad bruta en ventas. Y a esos costos le va a deducir aquellos gastos operacionales que tiene la compañía. El costo de ventas, el que restamos arriba, es el que tiene que ver con el producto, el que se identifica con el producto, la materia prima utilizada para ese producto. En los gastos operacionales están aquellos otros gastos que son de apoyo y de soporte para la empresa y que necesariamente vienen restando de esa utilidad bruta en ventas, pero que son necesarios para producir el ingreso arriba. Un ejemplo, el arriendo. Entonces, si funcionamos acá, tenemos una bodega y están en arriendo. Entonces, esa bodega hace parte de los gastos operacionales. Hay unos ingresos no operacionales. Entonces, la empresa en su activo tiene una inversión en un CDT, en un título valor que le genera unos intereses. Esos intereses no hacen parte de la operación, es decir, no hacen parte de la compra y venta de calzado, de la fabricación y venta de zapatos. No, hacen parte de estrategias financieras para que esos recursos que teníamos como excedentes de efectivo los metimos al banco y nos generaron unos intereses. Como no hacen parte de la operación, son unos ingresos no operacionales. Y otros gastos que tenga la compañía se colocan como otros gastos. Luego de sumar esa utilidad bruta, se le restan los gastos operacionales, se le restan los otros gastos, se le suman aquellos ingresos no operacionales de compañías y eso nos da una utilidad antes de impuestos. Después de esa utilidad antes de impuestos, calculamos el impuesto de acuerdo a la tarifa vigente para Colombia y eso nos da el impuesto, la utilidad o pérdida del ejercicio. En el estado de flujos de efectivo, lo que hay que tener en cuenta son tres operaciones, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades de inversión de operación son aquellas que tienen que ver con la operación del negocio. En ellas está, por ejemplo, la venta de bienes, los honorarios, las regalías, los intereses y rendimientos recibidos, el reembolso de los impuestos a las ganancias, los dividendos recibidos, o pago a proveedores, pago a la cuenta por pagar de los empleados, los impuestos a las ganancias, los intereses y rendimientos, los dividendos, las regalías, como actividades de operación. Y actividades de inversión, que son que nosotros cobramos por adelantos de préstamos concedidos a terceros, reembolsos, venta de subsidiarias, de participaciones, de propiedad de inversión, de propiedad de planta de equipo. Por ejemplo, lo voy a explicar con la propiedad de planta de equipo. Si tenemos una flota de vehículos que son 17 carros de transporte, pero pues con la situación actual no se necesitan los 17 carros, entonces la empresa puede disponer como una manera de actividad de inversión 7 vehículos y el valor de los 7 vehículos los vende y compra una máquina o compra una planta, una bodega, ¿sí? Listo. Así, digamos, como para entender las actividades de inversión. Y las actividades de financiación es cómo se financia la compañía en el corto, en el largo plazo, ¿sí? Cómo es la amortización de sus deudas, de sus créditos. Y al final le va a dar un efectivo neto al finalizar el ejercicio. El valor que les dé acá, cuando estén elaborando un estado de flujo de efectivo, es el mismo valor que está en el estado de situación financiera y o balance general en el valor del efectivo.
Es decir, ese valor es el mismo que le tiene que dar acá en los activos, efectivo y equivalentes de efectivo. El estado de cambios en el patrimonio, pues inicia diciendo cuál es el patrimonio que tiene la empresa a enero 01 del año 1 y con cuál patrimonio terminó en diciembre 31 del año 1, señor. Ok, listo. Ok, aquí bueno, hay un ejemplo de cómo se construye un balance general, un estado de situación financiera, un estado de resultados. Bien. Ahora vamos a mirar en esos minuticos que nos quedan, vamos a mirar, vamos a entrar aquí a nuestra página para mirar cuáles son las actividades que nosotros debemos entregar esta semana. Recuerde que estas actividades están programadas para entregar el domingo 4 de abril. Entonces, esperemos mientras me abre el curso. Bueno, aquí ustedes entran a una página de internet y descargan la norma internacional de contabilidad número 1, se llama así, NIC 1, presentación de estado financiero, la pueden obtener acá, así, pues creo que voy a intentar mirar si la copiamos acá en el chat, si me permite, déjenme ver, conversación, y creo que sí, control V, le damos enter, y pues ahí está, ahí la pueden descargar. Mientras yo cargo aquí, ya me dio aquí acceder, y entramos a nuestro curso de Estados Financieros y Sistemas Contables. Quiero verificar. Compartir contenido. Y ya, listo. Entonces, nosotros acabamos de terminar la unidad 2. Sin embargo, en esta unidad nosotros vimos lo de los estados financieros, hicimos el taller de información contable donde hablábamos de los sistemas de contabilidad y cuál es su importancia. Y ahora nosotros nos dirigimos aquí a la unidad 3 y en esta unidad 3 vamos a hablar del ciclo de contabilidad. Aquí pues ustedes deben responder la encuesta de percepción del proceso de matrícula, deben hacer la evaluación del tutor, o sea, mi evaluación, y en esta actividad 5 van a realizar el video, es un video que tienen que realizar, un video entre 5 y 10 minutos, ¿cierto? En el cual van a explicar el ciclo contable. Ese video lo pueden hacer se graban por su celular, lo suben a una página de YouTube. Si no tienen un canal de YouTube, pues es muy sencillo abrirlo. O lo pueden hacer por grabadores de pantalla. Y lo que van a hacer es que me envían el link, o pues si pueden comprimir el archivo, pues me lo envían directamente al aula virtual. Y la unidad 3 tiene la actividad número 6, que es el taller. Aquí deben tener en cuenta lo siguiente, el taller de ciclo contable. Perdón, me equivoqué. Este taller de ciclo contable, que les voy a indicar que el taller está acá, aula virtual, ¿cierto? Y les despliega esta información. Ya está cargando, listo. ¿Qué es el ciclo contable? Los pasos del ciclo contable. Si tienen estado de situación financiera de la empresa ABC y van a realizar estas 3 transacciones, van a cerrarlas y van a presentar los estados financieros. Estos son los saldos iniciales, estas son 3 transacciones y al final pues me van a entregar algo muy similar a lo que vimos, ¿cierto? Un comprobante de diario, una hoja de trabajo, donde cierren y me entregan el estado de situación financiera. Pues muy bien, voy a quedar atento de cada uno de ustedes por el aula virtual. Si así lo requieren, voy a estar pendiente de ustedes si así lo requieren para poderlos orientar dentro del proceso. Es decir, que si necesitan información, pues con gusto me escriben un mensaje
por el área de mensajes, por el foro de acompañamiento permanente. Si lo prefieren algunos a través del teléfono celular, también lo pueden realizar. A mí me confirmaron, ahorita me acabaron de confirmar que en 8 días, por ser día festivo, no tenemos sesión. Entonces, supongo que nos encontraremos en 15 días. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Pues nos encontramos en la próxima sesión, dentro de 15 días. Estaré pendiente de los mensajes que ustedes me hagan al aula. Muy amables a todos por la invitación, por la participación, y nos vamos a encontrar entonces en 15 días. Muchas gracias a todos. Hasta luego.